¿Alguna vez se habían plantado la pregunta sobre si la URSS y México en algún momento establecieron contacto o relaciones diplomáticas? La respuesta a esto es probablemente no, pero hoy te lo vamos a demostrar. Pero no te lo vamos a demostrar de la manera convencional, sino desde el punto de vista de uno de los directores de cine más importantes del siglo XX, Sergei Eisenstein. Primero, tenemos que explicarte qué estaba sucediendo en cada nación. En 1930, México experimentó una nueva etapa en el arte. Era una época postrevolucionaria con un régimen autoritario, el cual buscaba la unión social a través del nacionalismo. Esto se esperaba lograr a través de medios como la literatura o el arte. Un ejemplo de esto fue el muralismo, el cual representaba la unión, pero también era una forma de protesta social. Esta clase de arte se basó en técnicas de influencia europea. Estas instituciones se apoyaron en la del arte antigua y la del arte comunista, la cual causó que se crearan lazos especialmente entre los muralistas, ya que se entendían con ideas europeas como el comunismo, el cual no estaba relativamente aceptado durante los primeros años que fue expuesto. Esta arte que se interpretaba como comunismo era censurada por el gobierno. Durante esta época, el cine se puso de moda en México gracias a la industria que se originó en Estados Unidos, que se fue mudando a México con actores y películas, como El compañero Mendoza, una película que habla de la revolución. En 1922, tras la victoria del nuevo régimen soviético, se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, la construcción del nuevo Estado no estuvo exenta de problemas como la enfermedad y la muerte del líder Lenin en 1924, que dejó en suspenso la cuestión de la sucesión del líder. Durante este periodo, la URSS trató de borrar todo rastro de la época zarista. Incluso eliminaron el nacionalismo ruso e implementaron ideas propias asociadas con el comunismo. Estas ideas las transmitieron a través de propaganda y medios de comunicación como el cine. Por estas razones, la URSS invirtió en estas industrias. Posteriormente, en el año de 1924, la URSS logra establecer relaciones con otros países. En el año de 1928, la URSS declaró su primer plan de 5 años, el cual es implementado para fortalecer las industrias. Este plan consiste en fortalecer las industrias utilizando subsidios que concede el gobierno con la implementación de la colectivización, lo cual es, explicado en otras palabras, otorgar tierras a agricultores para cosecharlas. Pero esta mantenía que por fuerza el campesino tenía que entregar lo que le pedía la URSS. En general, eso es lo que estaba pasando en la URSS. Ya que sabes esta información, te vamos a explicar cómo es que Sergei llegó a México y cómo terminó amando este lugar. Sergei Mikhailovich Eisenstein nació en Riga, actual Letonia, en el año de 1898. Estudió ingeniería y arquitectura en el Instituto de Ingeniería Civil de Petrogrado y hablaba francés, alemán, ruso e inglés. Su primer contacto con el teatro fue debido a que cuando se alistó al Ejército Rojo, tras la caída del zar en 1918, él fue el encargado de dirigir pequeños espectáculos para su tropa. Luego esto lo inspiró a estudiar teatro. Sin embargo, no acabó la carrera debido a que en un montaje de una obra ocurrió un incidente fatal. Entonces decidió meterse al cine, en donde desde un principio opinaba que la edición no era un simple método para enlazar escenas, el cual había desarrollado su propia concepción del arte basada en usar imágenes fuertes para manipular las emociones de la audiencia. Algo muy característico de Eisenstein es que no utilizaba actores famosos en sus películas, debido a que la narrativa de sus películas evitaba el individualismo, puesto que iban dirigidas a cuestiones más amplias de la sociedad, específicamente a conflictos de clases. Después creó la película Octubre, donde narra los sucesos del asalto al Palacio de Invierno durante la Revolución Rusa de 1917. Por su éxito en las películas, Eisenstein fue firmado por Paramount Pictures para hacer guiones para ellos. Sin embargo, debido a sus tendencias comunistas, sufrió una fuerte tensión proveniente de los estadounidenses, hasta que Paramount rompió el contrato con él. Te digo algo, si bien no siempre se suele tener muy clara la relación entre México y la URSS, además de que no es muy común que alguien las compare, aún así logran tener una relación que llega más allá de las relaciones políticas y económicas. El arte es uno de esos factores
que no siempre se toman en cuenta al relacionar a dos naciones. Un ejemplo de esto fue el muralismo, los cuales representaban la unión, al igual que era una nueva forma de protesta social. Esta clase de arte se basó en técnicas de influencia europea. Esta influencia fue la que causó una creación de lazos entre Sergei y los muralistas, ya que se entendían con las ideas europeas como el comunismo. Después de ser despedido de Paramount Pictures, Eisenstein decidió mudarse a México. Eisenstein llegó a la capital mexicana el 8 de diciembre de 1930, fuertemente influenciado por el director Robert Flaherty y por Diego Rivera, quien en su visita a Moscú forjó una gran amistad con Eisenstein. Además, de acuerdo al propio Eisenstein, su interés por este país se remonta a haber leído en su juventud un artículo acerca de la Revolución Mexicana escrito por John Reed. Sin embargo, lo que convenció al cineasta de viajar a tierras mexicanas fue un artículo en el que el autor Mayakovsky se refería a pinturas realizadas por Diego Rivera sobre cómo plasmaba el pasado, el presente y el futuro de México en los murales, además de mencionar el colorido arte folclórico de este país. Durante su estadía en México, Eisenstein disfrutó de una maravillosa sensación de libertad y desconexión de las reglas ideológicas impuestas no solo por las autoridades soviéticas, sino también por sus patrocinadores estadounidenses. México se convirtió para Eisenstein en una pizarra en blanco donde podía poner en práctica directamente en el campo las nuevas nociones intelectuales recogidas durante su estancia en el país, ya sea de los libros sobre varios pueblos, sus culturas y cómo estudiarlas, que continuó leyendo durante todo el tiempo en América. En México él logra crear varias películas, por ejemplo, Que Viva México, la cual es conocida como una de las películas más influyentes sobre la historia mexicana. Sin embargo, su experiencia como cineasta en el exilio en México fue poco exitosa, por lo que decidió regresar a la Unión Soviética, en donde se dedicó entonces a la redacción de textos teóricos, mientras se aceleraban e intensificaban los ataques políticos contra sus obras y su persona. Ataques que no impidieron que rodase Alexander Nevsky en 1938, su primera película sonora, con la que ganó el premio Stalin. Finalmente logramos entender que las relaciones también fueron culturales, como la de Sergei Eisenstein y su legado con el mundo cinematográfico, debido a que desde su juventud Eisenstein tuvo una fuerte atracción por la cultura mexicana mediante la lectura principalmente. Este interés incrementó a través de la cercanía con una gran cantidad de artistas y escritores mexicanos, tales como David Alfaro Siqueiros, con quien compartió profundas pláticas respecto a la unión del arte con el aspecto social, y con el antes mencionado Diego Rivera, quien enseñaría a Eisenstein sus pinturas y próximos murales que llevaría a cabo. De manera que, fascinado, se planteó como objetivo el mostrar al mundo lo increíble que parecía la cultura mexicana, la historia y su población.